Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la denuncia de presiones junto a otros episodios polémicos forman parte de los escándalos que salpican al sistema de justicia, con Mario Godoy a la cabeza. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con la abogada María Josefa Coronel, abogada y exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas. La justicia está cooptada por el narcotráfico y el crimen organizado, al menos es lo que muchos ya pensamos. Hay elementos para considerar aquello. María Josefa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Fausto. La pregunta es bastante comprometedora, pero por lo menos yo creo que la mayoría de las personas que hemos estado cerca de la justicia desde el patrocinio y como servicio público nos damos cuenta que las autoridades de hoy no tienen ningún problema en cruzar la línea del peligro para acercarse a estos grupos que hacen tanto daño al país. ¿Estamos frente a un Metástasis 2? ¿Quién sabe si peor? Eso es lo más grave, porque en realidad no sabes, es como cuando a alguien le descubren cáncer. Mira, es una metástasis, pero no encuentran el cáncer original, no saben dónde está ubicado para poderle aplicar un tratamiento que salve. Yo creo que estamos en un caso como ese, es que no sabemos dónde está el cáncer original. Hoy vemos una cara que entró por la ventana a la silla de presidencia del Consejo de la Judicatura, unos vocales absolutamente ciegos, sordos y mudos. No pasó nada, lo reconocen como presidente, está bien, cuando por menos, como lo veía en la red X esta mañana, por menos, no por actos ilícitos, sino por molestias al poder, se armó toda una campaña de desprestigio a la Corte Constitucional, diciendo que esa era la Corte, amiga de la delincuencia y obstáculo para la lucha contra la corrupción. Entonces, hoy vemos un hecho que es la institución de la contradicción. Si yo digo que soy el gran luchador contra la corrupción en los grupos de delincuencia organizada, ¿cómo le explico al orden internacional que tanto le interesa a este gobierno? Sí, soy eso, pero el presidente de mi Consejo de la Judicatura formó parte de un estudio jurídico que no solamente defiende narcos, sino que fue abogado de Fito. Entonces, hay una contradicción muy peligrosa. Y esto, para usar la misma analogía de metástasis, del cáncer, el tema es que aquí, al menos el órgano más afectado sí está identificado. Sí, bueno, sin duda. Y otra cosa, Fausto, si nosotros lo vemos como un órgano afectado, pero solamente podemos protestar, seguir cuestionando al poder, pedir transparencia, pero ¿qué está pasando con el otro lado, con aquel lado que se beneficia? ¿Qué está pasando con las personas que delinquen cotidianamente, ordinariamente, que miran que mientras estos se pelean y que no importa que un ciudadano que está encarcelado le haga así a un juez y que no pasa nada? ¿Qué fuerza se le está dando a esa parte de la población que forman una gran y peligrosa masa delincuencial? Porque hoy se llama Godoy, mañana se llamará, o ayer se llamó Terán, mañana se llamará Pedro. Pero ¿qué pasa con nosotros? Con los que no dan la cara, con los que hacen lo que están haciendo, los que intoxican a nuestros jóvenes y mujeres y hombres con drogas, con toda esta cantidad de negocios ilícitos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que quiere servir? Y dicen, no, yo, para que me pase lo mismo que al doctor Serrano, no, ¿para qué? Y claro, a propósito de lo que menciona María Josefa, el juez Serrano, él dice, me voy con la frente en alto y el corazón deshecho. Además, dice, después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura por visibilizar un acto de corrupción, ¿creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones? ¿Usted cree que alguien se va a arriesgar de aquí en adelante? Hay una jueza que ya parece que ha intentado al menos romper el silencio, pero no creo que sea un tema de 1, 2 o 3 jueces. No, pareciera que es como ya algo cíclico, algo diario. Y me pregunto, de verdad, me hago esta pregunta como ciudadana
como abogada, me pregunto, ¿qué quiere dejar esta gente en la memoria de sus hijos? ¿Acaso nadie se está preguntando, desde el presidente de la República de cualquier país hasta el último servidor público, cómo van a referirse a mí, mis hijos o mis nietos? Van a decir, mira, ese estuvo acusado de alcahuete de mafiosos. Ese se sentó con el abogado de narcos, siendo funcionario judicial. Entonces, hay una sensación de que tenemos personas encargadas de lo público que no tienen una proyección de sí mismo hacia un futuro no tan lejano. ¿Cuánto entonces puede importarles la sociedad? ¿O cuán profundo puede ser el desprecio para la gente? ¿Cuál es? Supongo habrá visto la comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su lectura? Mi impresión, Fausto, es que fue que todo fue como una especie de guión, ¿no? En primer lugar, la Asamblea presidida por este señor Olsen rompió la ley. Hay una disposición expresa que prohíbe cambiar el orden, ¿verdad? Cuando se trata de sesiones extraordinarias. Pero bueno, dijeron, aquí están los correístas, que no sabemos en qué momento se rompió alguna sociedad, algún pacto en la vida política que hemos visto más de una vez que sucede. Vamos a exacerbarlos para que salgan a defender a Maduro. Entonces, socialmente, la gente se va a acordar que ellos son los malos, porque están aplaudiendo a Maduro y nosotros somos los buenos. Esa fue como el primer una acto de la estrategia muy burda, claro, ¿no? Y muy notoria, muy evidente. Entonces rompieron la ley, que ahí nadie reclama. Dos, tienen esta discusión y viene Mario Godoy a descalificar a quienes lo critican. Pero no a responder él se ha desnudado. Con eso él se ha desnudado. Él ha dicho, a mí, aquí, yo, servidor público, desde el poder que tengo y desde el apoyo que tengo, no sabemos de quién nomás, vengo a descalificarte. No sabemos, pero suponemos. Sí, claro. Y cuando las cosas son al revés, yo, que soy un servidor, tengo que explicarte, a ti que me pagas el sueldo, con tus impuestos, cómo fueron las cosas. Pero esto en el evento de que se quiere dar una explicación, porque si tú tienes un mínimo de decencia y de ética, te das cuenta que tu subalterno, tu mano derecha, en el evento que el señor Godoy sea absolutamente inocente, que hay que reconocérselo, ¿verdad? Pero si yo pongo un funcionario que ha amenazado, que ha coercionado, que ha roto el principio de independencia judicial, puesto por mí, lo menos que puedo hacer es destituirlo y luego renunciar. Denunciarlo. Porque he fallado, porque no he fallado eligiendo mal a un funcionario. Pero nadie mira esto, sino sale él a decir, cuidado con lo que me van a hacer, ojo, que yo voy a contar mucho, porque yo sé mucho. ¿Qué sabor te puede dejar eso? ¿Qué sabor? ¿Qué puedes pensar? Es como que hubieran prendido un botoncito para la imaginación. Entonces, tenemos que pensar que Godoy sabe mucho de gente del poder. Tenemos que pensar que a Godoy le han pedido favores otras personas que ostentan poder. Es realmente terrorífico. Y es increíble porque evidentemente no hubo respuesta a las denuncias. Todos esperábamos de una u otra forma que llegue a explicar su relación con Gaibor, su relación con Carrillo, su relación con toda la gente que trabajó en el estudio jurídico de su esposa Dolores Ventimilla, que ahora está en el Consejo de la Judicatura, cuál es el papel que cumplen, qué han hecho. Y respecto de estas denuncias, se esperaba entonces también que al menos nombre a Henry Gaibor, algo que no ocurrió en toda la comparecencia. Y conversando contigo me he acordado algo, y salvando las grandes distancias, porque no quiero que se confundan, y ahí sí quiero subrayar lo que acabo de decir. Aclarando las grandes distancias, Fabricio Correa siempre fue un contratista público. Cuando su hermano fue presidente,
y tuvo ciertos contratos, bastante cuestionados, por cierto. El tema no era la legalidad o no de los contratos, o que si se hubiera ganado los contratos a dedo o no. Era un tema ético. Si mi hermano es presidente, yo no puedo pues seguir siendo contratista público porque está mal, porque hay una regla escrita en ninguna parte, pero que convive con la gente con un mínimo de decencia, más allá de lo que vino después. Y otros casos parecidos. No puede ser que yo sea alcalde y que tenga a mi cuñado de director, así sea el mejor director. Hay cosas que no se pueden dar en la función pública. Entonces, que Godoy tenga una esposa que haya patrocinado también a la ex vocal, pues, Barreno. A Maribel Barreno, así es. Y a Fito. Y a Rasquiña. Y a Rasquiña. Y él es su esposo. Y hasta ayer él era socio de ese estudio. Hay cosas que sencillamente no pueden pasar. Pero el resto, son impresentables. Pero también hay integrantes de ese estudio que hoy son funcionarios, o fueron, como el caso de Gaibor, del Consejo de la Judicatura. Claro. Y son parte de los vínculos que se ha cuestionado Mario Godoy y sobre lo cual no dijo una sola palabra. Y no hay un solo vocal que diga qué es lo que a mí también se me viene a la cabeza. Es verdad, cuando tú estás en un cargo público y te das cuenta que no tienes un apoyo suficiente que te salve de las amenazas de mafias, lo menos que puedes hacer es decir, ¿saben qué? Me voy. Porque no puedo permitir en silencio por un sueldo que normalmente es bajo, el del cargo público, trabajar con este tipo de gente. No hay nadie que vote por la ética y el honor. Todos los vocales sentados reconociendo a Mario Godoy como presidente hoy día. Y el presidente de la Asamblea, por otro lado, pone un tuit diciendo que pide perdón a la sociedad ecuatoriana por habernos hecho testigos de un no sé cómo calificar lo que ya sabemos que pasa en la Asamblea. Ahora bien, o sea, ¿qué puedo pensar del presidente de la Asamblea? ¿No se da cuenta que hay algo peor que hizo, como el silencio que tuvo con Godoy? Y ahora bien, y para cerrar, estamos también lamentablemente con un problema de comunicación, pero para cerrar creo que es importante también su impresión, la respuesta de José Swing. Hay muchos que dicen el gran responsable de que tengamos a un Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura, a pesar de que en algún momento lo negó. Como Iván Saquicela puso a Terán, el presidente actual puso a Godoy, y de eso no se vuelve. Y de eso no se regresa. Si yo he puesto el nombre de un señor que tiene una crítica y una resistencia, y yo creo que a estas alturas del partido, Fausto, me pregunto qué tipo de autoridad puede tener. Porque puede estar sentado, puede firmar como presidente en las hojas membretadas del Consejo de la Judicatura, pero ¿qué tipo de autoridad tiene pero, ahora José Swing para la dice, sociedad? José Swing dice que ha hecho un perfilamiento antes de presentar los nombres de la terna, y que de pronto falló el perfilamiento porque nadie le contó que estos antecedentes incluso de la defensa de narcos. Yo recuerdo haberlo oído decir que él jamás iba a postular a Godoy. Yo lo recuerdo. Con una fuerza, y dijo, no, nunca yo pondré ese nombre. No sé por qué cambió de opinión. O como dices tú, no revisó bien las hojas, no hizo un estudio de las personas, que parece que es general, porque el alcalde de La Libertad tampoco hizo un estudio a quien le vendía hectáreas, ¿no? Lo cual es al menos poco responsable siendo funcionario tan alto del Estado, mucho menos más tratándose del sector justicia. María Josefa, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un encanto conversar contigo, Fausto. Saludos a todos. Gracias nuevamente. María Josefa Coronel, abogada y exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, hablando sobre la justicia, lamentablemente cooptada por el crimen organizado, el narcotráfico. Es la pregunta que todos nos hacemos, es la pregunta que está en el aire. Las denuncias llueven por todos lados. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando